Tengan muy buenos días, amados hermanos, Dios les bendiga. Seguimos en nuestro estudio en la carta de los Filipenses y les invito a abrir sus Biblias en esta mañana en el capítulo 2. Estaremos en los versículos 12 y 13 en este mensaje titulado Fundamentos de la Santificación. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Oremos. Damos gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, Padre, por habernos dado a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, te damos por habernos rescatado. Gracias, Señor, porque sin mérito alguno hemos sido comprados al precio de la sangre de tu precioso Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, porque somos inmerecedores de una gracia que ni siquiera tenemos la capacidad de entender en su profundidad, en su magnitud. Pero Padre, venimos por fe, acercándonos a ti, Señor, porque necesitamos más de ti. Necesitamos ser transformados, necesitamos vivir, Señor, de tal manera que podamos estar ocupados diligentemente en esa grande salvación que nos has dado. Gracias, Señor, porque no nos dejaste solos, sino que tú eres quien hace, Señor, tú eres quien produce esa voluntad, Señor, y esas obras en nosotros, Señor, que te agradan. Te pedimos, Señor, en esta mañana, que por el poder de tu Espíritu Santo nos transformes, que por el poder de tu Espíritu Santo nos hagas cada día más a la imagen y semejanza del precioso unigénito de Dios, tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en su nombre. Amén. ¿Podemos tomar asiento, hermanos míos? Quisiera empezar en esta mañana hablando un poco acerca del título de nuestro mensaje de hoy: Fundamentos de la Santificación. Es necesario, hermanos, que entendamos por fundamentos aquello que es básico y esencial. Es necesario para todos nosotros como cristianos saber y entender en su forma más elemental cómo es que funciona, cómo es que opera, qué es y cómo avanzo y crezco en la vida cristiana. La santificación es precisamente eso. A pesar de sonar como una idea anticuada y obsoleta, la santificación es la vida cristiana misma. Santificación es crecer en santidad. Estamos llamados, todos los cristianos, a crecer en santidad. Sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 16. La santificación, hermanos míos, es estar separado o apartado del pecado. Es estar separado o apartado para Dios. La santificación es este proceso progresivo, paulatino, poco a poco, continuo, que empieza desde el momento en que ponemos nuestra fe en Cristo y terminará el día en que partamos de este mundo. Cuando vienes a ser creyente en Cristo, tú que te dices cristiano, nosotros que profesamos fe en el Señor, en el momento en que pusimos nuestra fe en el Salvador, fuimos declarados justos. Se hizo una declaración a nuestro favor, es decir, fuimos justificados. Todos nuestros pecados fueron perdonados en el instante en que hubo fe salvadora en nuestros corazones, en que creímos en Jesucristo, en que escuchamos el Evangelio, vimos su obra, la creímos de todo corazón, nos aferramos a Él.
Y dice la Escritura que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todo es hecho nuevo. Ya no hay condenación para los que están en Cristo. Todo esto, hermanos míos, es verdad y nos regocijamos cada que hablamos de nuestra justificación. Sin embargo, eso no lo es todo. A partir de ese momento, Dios también ha iniciado una obra. No solo nos ha declarado justos, sino que a partir de ese instante, el Señor nos está haciendo justos. Nos está haciendo andar en justicia. En otras palabras, la meta, el objetivo, el destino del cristiano es parecerse cada día más y más a Jesucristo. Todo cristiano verdadero, todo cristiano genuino, todo aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo por el poder del Espíritu Santo, cada día de su vida va creciendo en semejanza al carácter de Jesucristo. Nos parecemos cada día más a Jesús. Y hermanos míos, no podemos parecernos más a alguien a quien no conocemos. Por eso es necesario primero tener una relación con Jesús a través de la fe. Es necesario primero venir a Cristo en arrepentimiento y fe. De manera primordial, hermanos míos, la vida cristiana está enfocada en ser como Jesús. En ser como Jesús es. En hablar como Jesús habla. En pensar como Jesús piensa. En hacer lo que Jesús hace. Nuestro carácter es semejante al de Él cada día más y más. Y mientras estemos en este mundo, mientras vivamos aquí y ahora, jamás lograremos la perfección de su carácter, pero sí progresaremos, avanzaremos, creceremos en semejanza a Él. ¿Cómo hacemos eso, hermanos? ¿Es siquiera esto posible? ¿Tengo yo que hacerlo? ¿De qué se trata todo esto de la santificación? Hermanos, muchos hemos escuchado el perdón de pecados. Muchos hemos escuchado de nuevo ser justificados por la fe. Gloria a Dios, amén y amén. Pero si no entendemos que la justificación es el inicio de un largo proceso, podemos caer, hermanos míos, en el error de pensar que una vez con nuestros pecados perdonados, entonces tenemos una licencia para pecar abiertamente total. Cristo ya pagó por todos mis pecados, los que hice, los que hago y los que haré. Pero no es lo que enseña la Escritura, hermanos míos. Si tuviéramos que hacer una lista de todos los versículos que nos ayudan en el entendimiento de lo que es nuestra santificación, sin duda alguna, los dos versículos que tenemos en esta mañana delante de nosotros formarían parte en los primeros lugares de esa lista. En estos dos versículos, hermanos, encontramos una gran importancia en cuanto a su claridad al momento de explicarnos cómo funciona nuestra vida cristiana. ¿De qué se trata vivir en Cristo? Para todos aquellos que han venido a Cristo desde hace algún tiempo, ya deben saber, deben tener claro que la santificación es toda esa vida cristiana que llevamos desde el momento en que venimos a la fe en Jesucristo. Y si tú has venido recientemente a la fe en Cristo, nos regocijamos y es necesario que tú te goces en el hecho de que tus pecados han sido perdonados. Pero ahora hay algo que hacer, amado hermano, amada hermana. Estamos llamados a hacer algo. Y es que no hay otro pasaje en toda la Biblia en que encontremos la explicación de la santificación y cómo opera esta de una manera más clara, más explícita y más directa. Y es que, hermanos, la verdad es que es necesario que Pablo explique esto, pues él nos ha dicho ya, y hemos visto en domingos pasados, que el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hemos visto ya que Pablo nos exhorta a llevar una vida digna del Evangelio. Nos ha dicho que debemos amarnos, que estamos en unidad, que debemos ser humildes. Y nos muestra de modelo la humildad perfecta en Cristo Jesús. Pero Pablo, ¿cómo?
¿Cómo funciona esto? ¿Cómo hago esto? Pablo en estos 2 versículos, hermanos, nos da la respuesta a esto. Él nos da un equilibrio perfecto entre 2 cosas, a saber, la primera, la responsabilidad mía de esforzarme como cristiano en crecer en mi vida espiritual. Y la segunda, la obra de Dios en mi vida que me hace crecer en santidad. Esas 2 cosas, hermanos míos, están en un equilibrio perfecto diseñado por Dios. Están en un equilibrio exacto en la mente de Dios y funciona de la manera en que el Señor lo ha establecido. Muy a menudo, tristemente, se cae en uno de estos 2 extremos. Por un lado, todo lo tengo que hacer yo, todo depende de mí, esto es en mis fuerzas. Ese tipo de mentalidad no solo no está en la Biblia, sino que erróneamente nos llevará al legalismo, al fariseísmo. ¿Cuál era el problema de los fariseos? El problema de los fariseos no era que no tenían la intención de obedecer al Señor. El problema era que habían de alguna manera ideado una serie de mandamientos que no estaban en la Biblia y se sentían superiores por el hecho de que ellos los cumplían. Y por lo tanto, a causa de su obediencia a la ley, Dios les debía el cielo. Por otro lado, hermanos míos, el otro extremo es pensar que yo puedo ahora, una vez perdonado, simplemente estar en el sofá de la sala en mi vida espiritual. Total, todo depende de Dios. Si Dios quiere, pues lo hará, y si no, pues no. Si Dios quiere, me salvará, y si no, pues no. Si Dios quiere, me santificará, y si no, pues allá Él. ¿Yo qué culpa tengo? Si Dios no quiere, pues no quiere. Hermanos, esto se llama antinomianismo. Eso es vivir en contra de la ley de Dios o ignorando la ley de Dios, pensando que tengo licencia para pecar una vez que he venido a Cristo. Ambos extremos, hermanos míos, son erróneos. Ambos extremos son diferentes rutas para llegar a la misma condenación. Solo se puede llegar a la gloria por Jesucristo, en obediencia a su palabra, en amor a Él. La Biblia nos habla, hermanos míos, en esencia de este equilibrio perfecto entre lo que yo como cristiano hago y lo que Dios hace para llevarme y dirigirme paso a paso en mi vida hasta llegar al cielo, como cantábamos hace unos minutos. Estos son los 2 lados de una misma moneda. Este es el inhalar y el exhalar de la respiración. Nos esforzamos para crecer espiritualmente porque Dios nos hace crecer espiritualmente. Esto, hermanos míos, es la base y el fundamento de nuestra vida cristiana. Esta es la base y fundamento de nuestra santificación. Esto es lo que Pablo está diciendo a los hermanos en Filipos. Hermanos en Filipos, hemos hablado ya del Evangelio, hemos hablado ya de que vivir es Cristo, hemos hablado ya de vivir esa vida digna del Evangelio. ¿Cómo se hace? Esforzándose en buscar la santidad, pero siempre confiando en que las fuerzas vienen de nuestro Dios que no deja de trabajar. Dividiremos, hermanos míos, este texto en 2 partes. Primera parte o primer punto en el versículo 12, yo trabajo en mi santificación. Segunda parte, versículo 13, punto número 2, Dios trabaja en mi santificación. Y lo que haremos, hermanos, es que cada uno de estos 2 aspectos de la santificación tendrán 3 cosas que debemos responder. Iremos por 3 preguntas para cada una de esos 2 versículos, de esos 2 aspectos. El quién, el qué y el cómo de nuestra santificación. Punto número 1, entonces, hermanos, yo trabajo en mi santificación, versículo 12. Dice Pablo en el versículo 12, por tanto, vamos a hacer un alto ahí. Por tanto, dice Pablo, Pablo está refiriéndose aquí a la sección anterior. Pablo está refiriéndose a todo lo que ha hablado con respecto a Cristo. Todo lo que él ha hablado tiene que ver, hermanos míos, con el sacrificio de Jesús en la cruz.
Él nos dice en el versículo 6, el cual, hablando de Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Es el evangelio mismo. Dios encarnado vino, se humanó y murió en la cruz. No solo eso, pero también en el versículo 11 Pablo nos dice que esto es para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Por tanto, dice Pablo, ya que el evangelio es la verdad, no es una verdad, es la verdad sobre la cual todo el universo gira. El universo es sostenido por el amor, la verdad y el evangelio de Jesucristo, no por otra cosa. No es producto del azar. Las leyes que rigen el universo son las leyes que el Señor determinó en su mente y su corazón hacer, y las manifestó de tal manera que son para nosotros el lugar donde vivimos. Por lo tanto, dice Pablo, ustedes han sido salvados por este evangelio. Por lo tanto, hay algo que hacer, amados hermanos. Hay algo que hacer, filipenses. Hay algo que hacer, Iglesia Bautista Trinidad. Hay algo que hacer, tú que estás aquí, hermano mío, hermana mía, que eres cristiano. Hay algo que hacer. Primero, ¿quién? Esa es la primera pregunta que hay que contestar. ¿Quién tiene que hacerlo? ¿Quién hace esto? ¿Quién crece en santidad? ¿Quién debe santificarse? Dice Pablo, por tanto, amados míos. Esto es solo para creyentes, note eso, amados míos, esto es para cristianos. Estos son los amados míos que menciona Pablo. Los hermanos en Filipos, y por extensión nos menciona a todos nosotros que hemos venido por la fe a creer en Jesucristo. Todos los cristianos hoy estamos incluidos en esta categoría. Somos parte de esos amados míos. Esa es la exhortación que Pablo da a los hermanos en Filipos, y es también la exhortación que tenemos en esta mañana, hoy, cada uno de los cristianos que estamos aquí, que estamos escuchando este mensaje. Y es muy importante, hermanos, entender que aquí no se refiere a cristianos, a no cristianos, a no creyentes, se refiere a creyentes en el evangelio. ¿Por qué es importante hacer esa distinción? Hermanos míos, porque si no hacemos esa distinción, pudiéramos llegar a pensar que el versículo o el pasaje apunta a que el no creyente tuviera que hacer obras de justicia para poder ganarse la salvación. Y no es lo que está diciendo el texto. Pablo sigue asumiendo, sigue tomando en cuenta que está hablando con cristianos, con creyentes, han nacido de nuevo, ya tienen salvación. Hermanos, por ningún medio, ningún ser humano puede hacer obras de justicia. Entiéndase esto como portarse bien y dejar su pecado para que el Señor entonces lo perdone. Eso es imposible. Somos salvos solo por la gracia, por medio solo de la fe, solo en Jesucristo, no por medio de ningún tipo de obras. Entonces, hermanos, Pablo tiene muy en cuenta esto y debemos tenerlo nosotros claramente en nuestras mentes. Esto es para los cristianos. Si tú estás aquí hoy, estás llamado a santificarte, cristiano. Si tú estás aquí sentado hoy y eres cristiano, el llamado es a crecer en santidad. Dice el Señor que debemos buscar la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Ese es el llamado del cristiano. Esto es para cristianos. Y si tú estás aquí y tú no has puesto tu fe en Jesucristo, déjame decirte una cosa. Tú no puedes santificarte porque ni siquiera tienes la santidad que es cada uno de nosotros como cristianos ha recibido solo por Jesucristo. Tú no la tienes todavía. Pero el llamamiento es a que vengas en arrepentimiento y fe, precisamente a recibir esa salvación. Y una vez recibida, iniciar entonces ese camino de santificación. Pero si no estás en Cristo, no hay nada con lo cual tú puedas trabajar. De hecho, ni siquiera tienes el deseo de trabajar pareciéndote cada día más a Cristo. No existe un deseo y una voluntad en ti, porque Dios no ha puesto esa voluntad en ti, no la ha puesto porque tú no has venido en arrepentimiento y fe a recibirla.
Entonces, hermanos, esto es bien importante. Dios ama a quienes ha salvado de la misma manera y con la misma intensidad que ama a su Hijo Jesucristo. Amados míos. Nunca en toda la Biblia no existe un pasaje, no existe un capítulo en donde amados míos sea el título con que Dios se refiere a un inconverso. Esto es solo para aquellos que están en Cristo. Amados míos de la pluma de Pablo es amados míos del corazón de Dios. Así se refiere Dios para con sus hijos, para con sus redimidos, para con los que tienen fe en Él. Les dice amados míos. Segundo, ¿quiénes lo deben hacer? Los cristianos. Segundo, ¿qué deben hacer? ¿Qué hay que hacer para santificarse? ¿Qué hay que hacer para crecer en santidad? ¿Qué hay que hacer, hermanos míos, para ir cada día pareciéndonos más a Jesucristo? Dice el texto, como siempre, dice Pablo, habéis obedecido. ¿Puede usted encerrar en un círculo esa palabra? Subráyela, resáltela, no la olvide. Obedecer. La obediencia es la esencia y sustancia de la santificación. Cada paso que damos en obediencia a la palabra del Señor en la vida cristiana es un paso hacia adelante en nuestra santificación. Y recuerde, Pablo ha dado el ejemplo de Jesucristo. Y note cómo en el versículo 8 de este mismo pasaje, de este mismo capítulo, dice, estando en la condición de hombre, Jesucristo se humilló a sí mismo haciéndose obediente. Hermanos míos, es una palabra que no nos gusta escuchar. Sobre todo en la modernidad en la que vivimos. Queremos tener una religión, tenemos en mente que podemos venir a Cristo y simplemente cantar algunas canciones y salir de aquí y seguir viviendo exactamente igual que cualquier otra persona. Pero no es lo que dice la Escritura. Obediencia es la clave. Si Jesucristo, que es perfecto, que no tuvo pecado cuando encarnó y se hizo hombre, humillándose a sí mismo, se hizo obediente, ¿cómo pudiéramos pensar que nosotros nos llamemos hijos de Dios y no necesitemos obedecer al Señor? Eso es incongruente, hermanos. Eso es inconsistente, no tiene sentido. ¿Cómo Jesús se hizo obediente, pero yo puedo ser desobediente a mi Padre? Eso no puede ser así. Cada acto, hermanos míos, de desobediencia al Señor es un freno, es un obstáculo, es una piedra que nos impide avanzar en nuestra carrera creciendo en semejanza a Cristo Jesús. Cada cosa que tú haces en desobediencia a la palabra de Dios, a Dios no le da igual. A Dios no le da exactamente lo mismo que tú te esfuerces en obediencia a su palabra, a que tú digas, es igual, total, ya soy perdonado, total, yo ya confesé mis pecados. O peor aún, voy a pecar, pero pues después me arrepiento y lo confieso. Al Señor no le da igual. La única manera que existe para crecer espiritualmente y avanzar en nuestra santificación es la obediencia a Dios de acuerdo a su palabra. Obediencia es la clave. Obediencia es la palabra de hoy. Obediencia a su palabra, hermanos míos, es el fundamento de la santificación. Obediencia. ¿Qué dice el Señor en su palabra? Lo que Él dice en su palabra lo creo. Lo que manda en su palabra lo hago. Lo que prohíbe en su palabra lo dejo. Lo que pide en su palabra lo doy. La palabra nos dice cómo ser obedientes al Señor. La obediencia, hermanos míos, es el principal ingrediente de nuestro crecimiento en el Señor. La obediencia es indispensable y no negociable en la santificación. Y recuerde, cada que escuchen este sermón, santificación, santificación, es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente. Ser maduro espiritualmente. Ser un hombre de Dios, piadoso, como el Señor manda. Ser una mujer de Dios, una mujer con decoro, una mujer piadosa. Obediencia a la palabra de Dios. Usted quiere saber por qué, de manera general, incluso en las iglesias que se dicen cristianas,
Los jóvenes y las señoritas se ven exactamente igual que cualquier persona en el mundo, porque no hay una enseñanza de obediencia a la palabra de Dios. Obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué manda el Señor en cómo actuamos, en cómo nos vestimos, en cómo nos relacionamos, en qué hacemos, en qué no hacemos? ¿Qué se nos está permitido como cristianos en esa libertad a la que el Señor nos ha llamado a vivir y qué está claramente prohibido? Eso no. Hermanos, para obedecer a Dios se necesita fe. Nadie puede obedecer a Dios sin fe. Para obedecer a Dios se necesita fe, hermanos. Usted sabe probablemente este versículo. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. El autor de Hebreos, cuando escribe eso, no dice, es difícil agradar a Dios sin fe. Dice, es imposible, ni lo piense, ni lo sueñe. Ni en los más locos sueños de un ser humano sin fe puede agradar a Dios. Pero sabía también que sin obediencia es imposible agradar a Dios. Porque es fácil decir que sin fe es imposible agradar a Dios y luego decir, pero yo tengo fe. Oh, pero sin obediencia es imposible también agradar a Dios. Imposible. Les voy a dar un versículo. Romanos capítulo 8, versículos 5 a 8. Dice así. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Se da cuenta? Todo aquello que es pecado, todo aquello que es mundano, todo aquello que es carnal, todo aquello que se opone a la verdad de Dios. ¿Sabe quién se pasa pensando en esas cosas? El que es de la carne. Porque como es de la carne, piensa en las cosas de la carne. Dice además, pero los que son del Espíritu, pero los que son cristianos, pero los que son verdaderamente hijos de Dios, pero los que han creído verdaderamente el Evangelio, los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Su mente es cautiva de la palabra de Dios, como dijo Lutero. Es decir, su mente está capturada y no puede alejarse de lo que está escrito. Dice el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Versículo 7, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Ahí está, desobediencia. No se sujetan a la ley de Dios. Dice, ni tampoco pueden. No puede sujetarse el hombre inconverso, sin Cristo, a las leyes divinas. El hombre inconverso no puede ni siquiera sujetarse a las leyes naturales de este mundo. ¿Cómo pudiera él pensar que puede sujetarse a la ley divina? Versículo 8. Y recuerde, este es el punto de lo que estamos compartiendo en Romanos. Siendo desobediente a la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No se puede agradar a Dios en desobediencia a su palabra. A Dios no le da igual. El Señor ve nuestro pecado y dice, me desagrada tu pecado. Me desagrada, no me agrada. Hermano, pero no, el Señor nos ama y hemos sido redimidos por su gracia y, claro, porque ve a su Hijo Jesucristo en nosotros. Al mismo tiempo, quiere que dejes tu pecado. Y es fácil, hermanos míos, hablar del pecado de manera general. En el mundo hay pecado. Allá afuera hay pecado. Aquellos son pecadores. Pero el punto de Pablo es, no, estamos hablando de tu pecado personal, individual, específico. Ese pecado que no quieres soltar. Ese pecado que mora en ti y pareciera que lo cuidas tanto porque sigue ahí y no permites que Cristo lo cambie verdaderamente. Ese es el pecado que está hablando Pablo aquí. Esa es la desobediencia del que Pablo quiere que nos deshagamos y que seamos obedientes. En obediencia, hermanos míos, es que podemos y únicamente podemos crecer en santidad. Le da igual al Señor Jesús
siendo que Él pagó el precio en la cruz, que nosotros seamos desobedientes a Él? Por supuesto que no. Algunos otros versículos. Dice Jesús, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta es una pregunta retórica, no es que Jesús no entienda. Jesús sabe perfectamente por qué muchos le dicen Señor, Señor, pero no le obedecen. Y es una pregunta, hermanos míos, que debe atravesar nuestra alma hoy. Porque aquí muchos cantamos y decimos, Señor, Señor, tú eres mi Señor y mi Salvador. Jesús pregunta, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no veo que hagas lo que te digo que hagas. De nuevo, es una pregunta retórica. Esto es Lucas 6:46, pregunta retórica que hace Jesús. Juan 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda. No solo el que los tiene, no solo el que los conoce, no solo el que lleva la Biblia bajo el brazo. Dice, y los guarda. Y recuerde que los guarda significa que los pone en práctica porque están en su corazón. No que los guarda literalmente y llega y pone la Biblia ya escondida para que nadie la vea. No, que los pone en práctica. ¿Qué dice Jesús? Dice, aquel es el que me ama. No el que dice conocer los mandamientos, sino el que los tiene y los guarda. Dice, ese es el que me ama. Ese es el que me ama. Y los demás que dicen creer en ti, Señor, y que dicen tener tu ley y tus mandamientos y haber sido receptores de la gracia, que te dicen Señor, Señor, pero no guardan tu palabra, que son desobedientes. ¿Esos qué? También tenemos un versículo para ellos, 1 Juan capítulo 2, versículo 14. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso. Hermanos míos, son versículos muy fuertes, solo los estoy leyendo. El tal es un mentiroso. Puedes decir todo el tiempo y a quien tú quieras y jurar que tú amas al Señor y le sigues y eres cristiano. Y dice el Señor, pero no guarda mis mandamientos. El tal es un mentiroso. Malaquías capítulo 1, versículo 6. Mire qué dice Malaquías. Esto es el Antiguo Testamento y sin embargo la exhortación que hace Malaquías es muy fuerte. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu señor, ¿dónde está mi temor? Wow. Esto, hermanos míos, lo dijo Malaquías contra los sacerdotes. Que imagínense, no estamos hablando aquí simplemente de unos hombres que llegaban los domingos a la iglesia. Estamos hablando de los sacerdotes en ese tiempo que se habían desviado y deshonraban al Señor con sus sacrificios y con su manera de vivir. Y dice el Señor, el Padre, como yo soy, recibe honra del Hijo. Y ustedes se dicen mis hijos. Y el Señor, al Señor se le respeta, es el Señor. Y si yo soy eso, como ustedes dicen, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi temor? La obediencia, hermanos, es absolutamente necesaria para crecer espiritualmente. Es indispensable, es imprescindible, insustituible, obligatoria y sobre todo es urgente. Es urgente que la iglesia del Señor, es urgente que el pueblo cristiano, es urgente que el pueblo evangélico regrese a entender lo que es la obediencia al Señor. La obediencia al Señor. Somos obedientes a Dios en amor a Él porque Él nos ha salvado. No podemos, hermanos míos, ser casuales en la obediencia al Señor. No podemos, hermanos míos, dejarnos llevar con la corriente, incluso con la corriente evangélica de nuestro tiempo, en donde todo es jajaja, jejeje, y parece que estamos, hermanos míos, igual que en el mundo, pero con la etiqueta de cristianos. Obediencia es la clave. Obediencia es el mandato. Vivir en desobediencia al Señor es retrasar nuestro crecimiento. Para aquel cristiano es obstaculizar nuestro desarrollo espiritual. Es estar, hermanos míos, corriendo en una de esas bandas para ejercicios que por muy rápido que corramos, no nos movemos del mismo lugar. Ahí seguimos. ¿Por qué?
a causa de la desobediencia en nosotros. Y hermanos, todos estamos llamados a crecer en obediencia. Nunca habremos llegado ya a decir, he obedecido a mi Señor como Él es digno de ser obedecido. Todos necesitamos crecer en obediencia. Tercero, ¿cómo? ¿Cómo debemos crecer en santidad? ¿Cómo debemos crecer en obediencia? Recuerde, ¿quién? Los cristianos. ¿Qué cosa hacer? Obedecer. ¿Cómo? ¿Cómo debemos obedecer? Y dice Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dividamos esto en dos partes. Dice primero Pablo, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Esto, hermanos míos, es eco del versículo 27 del capítulo 1, en donde dice Pablo, sea que vaya a veros o que esté ausente. ¿Recuerda? Hablábamos de eso. Y significa exactamente lo mismo. Pablo quiere comunicar esta idea. Enfóquense en Cristo. No es en mí, dice Pablo. No es que cuando yo esté, ustedes van a estar esforzándose para ser obedientes al Señor solo porque Pablo está en el pueblo. Solo porque Pablo está entre vosotros. Oh, ¿qué va a decir Pablo si nos mira viviendo o actuando así? No, hermanos, dice Pablo, aún más en mi ausencia. ¿Se da cuenta de eso? Es muy interesante. Y si ustedes han sido obedientes, filipenses, cuando yo he estado entre vosotros, ahora que yo no estoy, Pablo ni siquiera dice, sean igualmente obedientes. Dice, aún más obedientes ahora que no estoy. ¿Por qué dice eso Pablo? Hermanos míos, porque no puede la iglesia de los filipenses, ni nuestra iglesia, ni ningún ministerio verdaderamente cristiano y sano, depender única y exclusivamente de un predicador, de un pastor, de un hermano, que bien es cierto, el Señor en su misericordia ha dado para expresar y enseñar la palabra, pero en su ausencia, y si llegara a ser el caso en una congregación que se quede sin pastor, alguien tiene que hacer esa obra. No solo seguir obedeciendo, sino dar un paso más allá para continuar haciendo la obra que ahora se ha quedado quizá, en este caso en Filipenses, sin Pablo. Es un reto cuando en una congregación que confía y cree en el Señor se pueda quedar por algún motivo sin el pastor de la iglesia, sin el predicador, sin el ministro, sin algún hermano de liderazgo, sin alguien que está sirviendo al Señor. ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Seguir a Cristo. ¿Cómo? Dando un paso más adelante y decir, vamos a ser incluso más obedientes al Señor. Más obedientes al Señor, que nos toca ahora tomar el lugar y hacer aquello que antes estaba siendo hecho por alguien más, ahora nos toca a nosotros. Véalo de esta manera. Si un predicador fallece en una congregación, ¿no acaso otro hermano tiene que tomar ese puesto? Mayor obediencia, mayor responsabilidad. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí, con los ojos puestos en Cristo Jesús. No es confiando en Pablo, es confiando en Cristo. No es siguiendo a Pablo, es siguiendo a Cristo. No es dependiendo en Pablo, es dependiendo en Cristo. Todo es acerca de Jesús. Él es el autor y consumador de la fe. ¿Cómo lo vamos a hacer? Dice Pablo, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Note esas palabras. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Esto, hermanos míos, no podría ser más claro por parte de Pablo. Es directo, es explícito, no le da vueltas al asunto, no está buscando ser políticamente correcto, no está siendo suave, no está diluyendo el evangelio. ¿Cómo? Ocúpese en su salvación. Esta exhortación es como toda exhortación. No es una sugerencia, no es un buen consejo, es un imperativo, es un mandato. Esto no es opcional, no es si usted quiere, no es si usted tiene tiempo, es una orden. Ocúpese en su salvación. ¿Quiénes lo tienen que hacer? Los cristianos. ¿Usted es cristiano? Usted lo tiene que hacer. Usted se tiene que ocupar en su salvación. Usted se tiene que ocupar en su salvación con temor y temblor. Esta palabra, ocupaos, ocúpense, dice Pablo, significa dedíquense, esfuércense,
Trabajen enérgicamente. Hagan el esfuerzo, cultiven, pongan manos a la obra. Enróllese las mangas de la camisa y póngase a trabajar. No maduraremos espiritualmente sin hacer el esfuerzo necesario para lograrlo. Esto, hermanos míos, no es un acto de magia. Esto, hermanos míos, no es que uno se despierta un día y ya es maduro espiritualmente. Esto, hermanos míos, no es que le cae a uno del cielo mientras está sentado en la sala de la casa mirando la tele. Esto, hermanos míos, no ocurre estando en el Facebook todo el rato. Esto ocurre porque hay un esfuerzo, porque hay un trabajo, porque hay una dedicación, porque uno se ocupa en esto. Así como muchos aquí se ocupan arduamente en su trabajo natural y deben hacerlo. Asimismo y aún más deben ocuparse en su salvación. Deben trabajar en su santificación. Deben dedicarse a crecer espiritualmente hablando. No crecemos en la gracia y el conocimiento de Dios si no nos dedicamos, si no nos esforzamos, si no nos ponemos en acción. Hay que trabajar duro en nuestra salvación. La palabra ocúpense describe el trabajo de un minero. Ese verbo en el original describe el trabajo de un hombre que trabaja en una mina y tiene que cavar, tiene que excavar. El trabajo es arduo, cansa, es duro. Termina uno al final del día exhausto porque está trabajando y se está ocupando en su salvación. Noten que dice, ocúpense o trabajen en su salvación. No dice el texto, trabajen para su salvación. Asume el hecho de que ya se tiene la salvación. De nuevo, esto es para cristianos. Usted ya la tiene, ahora ocúpese en ella. No es, usted no la tiene, ocúpese para ver si la obtiene. No, hermanos, es usted ya tiene salvación, usted ya ha creído en Cristo. Usted ha sido perdonado por Dios. ¿De dónde lo sacó el Señor? ¿Usted lo recuerda? ¿Usted recuerda de dónde lo sacó el Señor? ¿Cómo cambió su vida, la vida que usted tenía, la vida que ahora tiene? ¿A dónde se dirigía usted y ahora hacia dónde va? Entonces ya tiene salvación. Ocúpese ahora en ella, dedíquese a ella, esfuércese para ella. Hermanos míos, es como tener un tesoro, pero hay que abrir ese cofre. Hay que conocerlo, hay que limpiarlo, hay que guardarlo, hay que cuidarlo. No porque lo podamos perder, sino porque lo estamos desarrollando en nuestra vida. Es un proceso en donde cada día entendemos, comprendemos y nos hacemos más a la imagen de Cristo, porque ese es el tesoro del Evangelio, ser como Él. Ya no ser como el mundo, sino ser como Cristo. Solo se puede trabajar en la salvación cuando ya se tiene salvación. Y si no se tiene salvación, de nuevo, la invitación hoy a todo aquel que está aquí y no tenga salvación en Cristo Jesús es a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven hoy, ven ahora. Hoy puede ser el día en que tus pecados son perdonados y la condenación se ha quitado de sobre ti. Pero si ya la tienes, recuerda, todo este pasaje es acerca de lo que tenemos que hacer como cristianos. Dedicarnos, trabajar arduamente en nuestra santificación. Ocuparnos, hermanos míos, en nuestra salvación significa renunciar a seguir siendo un holgazán espiritual. Significa apaga la televisión, deja de perder tu tiempo en Facebook, comienza a leer la Biblia, estúdiala profundamente, memorízala, apréndela, ponla en práctica en tu vida, ponte en tus rodillas, ora, resiste la tentación, pelea la buena batalla de la fe, disciplínate para la piedad, ejercítate para vivir como un buen discípulo de Jesucristo. Domina tu cuerpo, golpea tu carne y ponla a servidumbre de Cristo. Eso es, hermanos míos, ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor. Y esta parte, hermanos míos, temor y temblor, es muy importante. No está ahí nada más como un apéndice extra, como para que suene bonito, dice Pablo. No, tiene toda la intención de comunicar algo. No solo debemos esforzarnos enérgicamente
con fuerzas, dedicados a nuestra santificación, a nuestra salvación, a nuestro crecer en el Señor, sino que, hermanos míos, tiene que ver con la manera en que esto debemos hacerlo. Tenemos que hacerlo con total seriedad. Ese es el punto. Ciertamente el temor de Dios es un tema que pudiéramos pasar, hermanos míos, y no es exageración, muchos meses predicando sobre él. En este texto lo que significa es, sí, con reverencia al Señor, sí, con respeto al Señor, pero mucho más que eso, con total seriedad, con total y plena seriedad en lo que hacemos. No podemos, hermanos míos, pensar que vamos a ir a alguna de estas iglesias o ministerios donde se dice, oh, vamos a hacer tal actividad para la edificación de la iglesia. Y del tiempo que se pasa ahí, más de la mitad, quizá más del 70%, es puro juego, es pura diversión, hay que divertir a la gente porque si no se nos va. Seriedad total. Si es para la edificación del cuerpo de Cristo, estamos hablando de la santificación de los creyentes. Si es para la santificación de los creyentes, estamos hablando de que van a ser expuestos a la palabra de Dios. Y ante la palabra de Dios se necesita, sí o sí, reverencia y seriedad. Porque queremos ser transformados por la exposición de su palabra. Queremos ser transformados por la verdad que está contenida en lo que el Señor nos ha dado en la Escritura. Y esto, hermanos míos, lo dice Pablo, se hace con temor y temblor. Se hace con seriedad, entendiendo quién nos está hablando, entendiendo qué es lo que tenemos al frente de nosotros. El Dios del universo que nos salvó ahora está trabajando en nosotros. Hermanos míos, por poner una analogía, es estar delante de la palabra lo mismo que aquel hombre que va y un cirujano le está haciendo una operación a corazón abierto. Usted no se toma esas cosas a la ligera. Usted no se toma esas cosas casualmente. Usted no va y, me van a hacer una operación de corazón abierto. Sí. Usted no dice eso. Usted se toma seriedad, se prepara. Es más, el doctor le va a pedir que prepare ciertas cosas físicamente antes de que usted lo operen. Así de serio es, hermano mío, ser expuesto a la palabra de Dios. Debemos prepararnos para ser receptores de la verdad que ha de cambiar nuestro interior. No nos acercamos al Señor casualmente. Si es el día del Señor particularmente, no podemos pensar que un día antes nos vamos a acostar a las horas de la madrugada y pensar que vamos a estar aquí sentados atendiendo a la palabra de Dios sin distraernos. Te voy a decir qué va a pasar, te vas a dormir. Es lo que va a pasar. Porque es lógico, estás cansado, tu cuerpo ya no da más. Pero si te hubieras preparado con anticipación, no te estaría pasando esto. ¿Pero por qué no te preparas? Porque no has entendido lo que es temor y temblor. Temor de Dios ante lo que está sucediendo. Y esto no aplica únicamente al día del Señor, hermanos. Cada que la Escritura es abierta y se habla desde ella autoritativamente para enseñarnos a los cristianos la manera en que debemos crecer en Él, debemos hacerlo con seriedad. Hermanos míos, no significa eso que vayamos a un lugar y estemos todos serios y no nos podamos reír. La actitud en el corazón es el punto. Seriedad. Estamos hablando de las cosas del Señor. Y esto es lo que dice Pablo, que debemos ocuparnos en esa salvación. Y es que, hermanos, la salvación, como la Biblia la plantea, está dada en 3 diferentes momentos o etapas. Eso es lo que tenemos que entender. Esos 3 aspectos se dan en 3 momentos, en el pasado, en el presente y en el futuro. En el pasado fuimos justificados por la fe. Hemos sido hechos justos delante de Dios. Estamos libres de la condenación del pecado. En el presente es lo que estamos hablando hoy, la santificación, el día a día, nuestro diario vivir. Dios nos está dando las fuerzas para luchar en contra del pecado y vivir como a Él le agrada. Eso es lo que está haciendo Dios en el presente. Nos está liberando cada día del poder del pecado que mora en nuestros miembros. Pero también nos habla
de la glorificación, es decir, la salvación futura. Eso nos librará por fin de la presencia del pecado. Y si no entendemos estas distinciones, hermanos, pudiéramos tomar este versículo y decir, no entiendo por qué Pablo nos dice que debemos esforzarnos en nuestra salvación. Pablo se refiere a ese aspecto del presente, la santificación, el crecer en santidad, el hacer lo que es necesario para madurar espiritualmente. Vea a una persona que no toma con temor y temblor, que no toma en serio su dedicación a crecer en el conocimiento de Dios, en su palabra, y poner la palabra por obra, y usted va a ver un cristiano inmaduro. Un cristiano que va a sonar extraño, pero muchas veces, a pesar de los años que lleva viniendo a la iglesia, sigue siendo el mismo bebé espiritual. Hermanos, imagínense nada más, qué ridículo sería ver a un hombre adulto, ver a un hombre que llega quizá con su esposa y que de pronto dice, mi amor, ¿no tienes ahí una botella de leche porque ando hambre? Y que saque la botella de leche de bebé y se ponga a tomarla. Diríamos, este hombre no está bien. ¿Por qué está tomando su lechita como si fuera un bebé? Si es un hombre adulto. Algo no está bien aquí. Eso sería una idea lógica, hermanos. O sea, tendríamos todo el derecho de pensar que algo no está bien. No podríamos actuar como que esto es normal. No, eso no es normal. Llevemos eso a lo espiritual. ¿Por qué creemos que está bien que después de tantos años un cristiano siga actuando y viviendo como si fuera un bebé en la carne? Eso es imposible. Algo está mal, algo no está bien. Eso no es normal. No es normal en lo natural, mucho menos en lo espiritual. ¿Por qué ese hombre o esa mujer pudiera estar así? Porque no se ha ocupado en su salvación con temor y temblor. No tiene temor de Dios. Incluso pudiéramos llegar, hermanos míos, a tener las evidencias, las pistas que nos harían preguntarnos si esa persona es verdaderamente salva. ¿Es posible que sea salva? Sí, sí es posible. Sí es posible. Veamos cómo estaba Pedro el día que negó a Jesús, ¿no es cierto? Hemos pasado por Marcos y predicamos eso. ¿Es posible una caída así? Sí. ¿Es posible un tropiezo de ese tamaño? Sí. Pero no es posible que se quede así siempre. Debe haber un cambio, debe haber un crecimiento, debe haber un progreso. Si no existe ese progreso, hermanos míos, dice Pablo, tiemble. Esa es la parte de temor y temblor. Tiemble. Tenga miedo. Tenga miedo. No habla aquí Pablo de un terror al Señor. No. Sino que tiemble pensando en la idea de que usted quizá no ha venido verdaderamente a la fe. No hay una obra de Dios en su vida. ¿Y qué dice Pablo en esta misma carta a los Filipenses en el capítulo 1? Estando persuadido de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la perfeccionará, la completará, la acabará. ¿Dónde está la obra de Dios entonces en la vida de aquel que dice, yo le conozco, yo he creído? Esto, hermanos míos, es lo que nos está diciendo Pablo. Ocúpese con temor y temblor en su salvación. Quite el pecado de su vida, mortifique las obras de la carne en su vida. Hermanos, ¿por qué no mortificamos las obras de la carne en nuestra vida como debiéramos? Hermanos, no lo hacemos porque para hacerlo, primero, hay que aborrecer ese pecado. Porque nadie mata a aquello que ama. Si no llegamos al punto de aborrecer el pecado que hay en nosotros, como el Señor aborrece el pecado, no vamos a ver la importancia, la intensidad, la gravedad de nuestro pecado en nuestra vida. Pero no podemos aborrecerlo si no conocemos lo que el Señor manda en su palabra y cómo el Señor aborrece ese pecado en particular que hay en nosotros.
Para matarlo, hermanos míos, hay que aborrecerlo. Para aborrecerlo hay que conocer lo que el Señor dice en su palabra. Y para conocer lo que el Señor dice en su palabra, literalmente hay que ponernos en nuestras rodillas, abrir la Biblia, pedirle al Señor que por su Espíritu Santo traiga convicción de pecado en nosotros y nos dé entendimiento de lo que Él ha dicho. Si usted es cristiano y usted no pasa tiempo en la Escritura, todos los días, constantemente, con temor y temblor, pidiéndole a Dios que le muestre su pecado, no el de los demás, el suyo. Dedíquese y ocúpese al suyo. Pablo dice, ocúpate de la salvación de otros, no, de vuestra salvación, la suya. Y si usted no pasa ese tiempo de rodillas delante de su Biblia con temor y temblor para aprender lo que el Señor ha dicho, con un corazón de amor para obedecerle, y usted vive su vida así, y usted dice que es cristiano, tiemble. Usted está jugando. Eso no es verdad. Venir a la iglesia, cantar un rato, eso tiene que hacerse, eso debe hacerse. Está diseñado para que el cristiano crezca. Pero ahí no va a encontrar el inconverso nada que lo haga crecer en nada, porque es inconverso. Hermanos míos, los muertos no crecen, están muertos. Los muertos espirituales no crecen espiritualmente, están muertos. Pero los que nacen de nuevo crecen. Los que nacen de nuevo verdaderamente crecen. Eso es, hermanos míos, lo que el Señor nos dice con respecto a lo que nosotros debemos hacer. Nuestro trabajo en nuestra santificación. Punto número 2 en esta mañana. Dios trabaja en mi santificación. Y claro que veremos, hermanos míos, esto más brevemente. No se asuste. No es otra hora. Versículo 13, dice el Señor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. La palabra que conecta estos dos versículos, hermanos, es la palabra porque, lo que quiere decir que aquí está la razón, la causa, el motivo por el cual debemos ocuparnos en nuestra salvación. Debemos esforzarnos en crecer en santidad. Es por esto que va a decir Pablo a continuación. Dice, porque ocúpese de su salvación, dedíquese a su santificación, crezca en obediencia a Dios, esfuércese, disciplínese en la piedad, porque... Esta es la razón, dice Pablo. Todo lo que hemos hablado, todo lo de la obediencia, todo de que somos cristianos, todo de que hemos creído el Evangelio, todo eso, dice Pablo, es el fruto. Vamos a hablar ahora de la raíz. Todo eso es el resultado. Hablemos ahora del origen. Todo eso es el edificio que vemos. Pero hablemos ahora del fundamento que no vemos. ¿De dónde viene todo esto? Toda esta obediencia, todo este crecer, todo este desarrollo espiritual, ¿de dónde surge? Primera pregunta, ¿quién? ¿Quién está trabajando en mi santificación? Por un lado, versículo 12, yo estoy trabajando en mi santificación. Pero dice Pablo, versículo 13, porque Dios es quien trabaja en nuestra santificación, hermanos. No estamos solos ni abandonados en la lucha contra la carne. No estamos solos ni abandonados en el crecimiento en la fe. No estamos solos y abandonados en ir creciendo en santidad para agradar al Señor. Dios es quien está a cargo de tu santificación y mi santificación. Dios está a cargo de tu crecimiento y tu desarrollo espiritual. Dios mismo está a cargo, sin de ninguna manera nulificar tu responsabilidad de esforzarte. Dios está a cargo de cómo vas a crecer. Ese es el equilibrio perfecto. Dios Padre, por su palabra escrita y la obra del Espíritu Santo, nos está santificando. Jesús dijo en Juan capítulo 17, versículo 17, santifícalos, orando por sus discípulos, santifícalos en tu palabra, orándole a su Padre. Tu palabra es verdad. Dios Padre no nos ha dejado solos, hermanos. Dios no nos rescató y nos justificó y ahora nos abandonó. Se lavó las manos y dijo que alguien más termine la obra. No, mis hermanos, Dios es quien comenzó la obra en nosotros. Él la terminará. Dios es quien está a cargo de nuestra vida espiritual y de nuestro avance en santidad.
Dios mismo es quien nos está dirigiendo. Dios es el autor y dueño de nuestra santificación. ¿Usted ha oído este versículo antes? La salvación es del Señor. Hermanos, eso incluye nuestra santificación. Eso incluye nuestro crecimiento en Él. Él es el dueño, Él es el autor, Él es el origen, Él es la raíz. Él lo es todo en nuestra santificación. Esto debe servirnos, hermanos míos, de aliento y ánimo. Después de que Pablo dice estas palabras tan duras y pesadas de sobrellevar, es como una roca que pesa toneladas que cae sobre nosotros. Y Pablo nos dice, levántela. Y nos dice, ¿cómo voy a hacer esto? Pablo, versículo 13, nos dice, confíe en que Dios sostiene esa piedra que pesa toneladas. Usted la levanta en las fuerzas de Él. Usted vive en el espíritu de Él. Usted hace lo que hace y actúa como actúa porque Él está obrando en usted. No son sus propias fuerzas, son las fuerzas de Él, las fuerzas suyas. Contamos y disponemos en todo momento de la gracia de Dios. Dios mismo está con nosotros y Dios mismo está viviendo nuestra vida cristiana junto con nosotros. Todo aquello que el Señor nos ha llamado a hacer y lo que nos ha mandado ser, aquello por lo cual somos responsables, hermanos, Él nos dará las fuerzas para llevarlo a cabo. Nosotros no tenemos fuerza para hacerlo. Las fuerzas vienen de Él. Hermanos míos, en el ser humano no existe fuerza de voluntad suficiente para cumplir con aquello que agrada a Dios. Usted ha escuchado hablar a alguien así. Ten fuerza de voluntad. ¿Fuerza de voluntad? Nunca he visto eso en un hombre. Nunca. ¿Fuerza de voluntad? Somos débiles, completamente débiles. Usted no tiene, hermanos míos, ningún tipo de fuerza en sí mismo para decir, por mi voluntad yo voy a hacer esto o aquello. Todo nos viene del Señor. Absolutamente todo nos viene del Señor. Lo que siempre he visto es la voluntad poderosa de Dios obrando en los redimidos del Señor. Eso lo veo siempre. Pero un hombre con fuerza de voluntad. Hay quienes hablan de tener libertad, una voluntad libre. ¿Voluntad libre? ¿Sabe qué significa voluntad libre? Lo que conocemos como libre albedrío. Voluntad libre es una sentencia de muerte, porque su voluntad está encarcelada, dominada por la condenación. ¿Eso es el libre albedrío? No, nosotros necesitamos ser libres de nosotros mismos y venir al Señor. Y en el Señor hacer las cosas que a Él agradan. En el Señor, leímos en Romanos capítulo 8, que el que vive en la carne, que el que no conoce a Dios, que el que no tiene espíritu de Dios, no puede agradar a Dios. Dice, no puede sujetarse a la ley de Dios. No puede hacerlo. No puede, pero no puede, hermanos míos, porque no quiere hacerlo. Dice Pablo, no solo quién, que es Dios, sino qué hace. Dice, Él es el que en vosotros produce. Esta palabra produce Él es quien causa, quien crea, quien genera, quien ocasiona, quien origina, quien provoca, quien hace, quien trabaja, quien establece, quien pone orden en su vida. Es Dios por su palabra. ¿Se da cuenta de ese equilibrio perfecto? Nosotros nos esforzamos por obedecerle y la fuerza para poder obedecerle viene de Él, que nos ha mandado a obedecerle. Es el equilibrio perfecto. Por eso el cristiano puede crecer y avanzar. Dios nunca, hermanos míos, deja de trabajar en nosotros. Dios nunca se toma un día libre, nunca deja la obra, nunca se rinde, nunca se cansa. Siempre está trabajando en nosotros. Nos está protegiendo, nos está alentando, nos está dirigiendo, nos está disciplinando. Todo para producir en nosotros ese crecimiento espiritual que a Él agrada. ¿Usted se ha sentido frustrado o frustrada porque quiere servir y obedecer al Señor? Porque usted quiere cambiar su manera de vivir, porque usted quiere hacer, comenzando desde casa como debe ser, las cosas que al Señor le agradan y no salen. Y se cansa y se frustra. Dice Pablo, Dios está con ustedes. Confíe en que Dios está haciendo su obra. Continúe siendo obediente, continúe esforzándose.
Padres que están educando a sus hijos, edúquenlos en la disciplina y la amonestación del Señor. Hermano, no veo frutos. Siga disciplinando a sus hijos y haciéndolos crecer, corrigiéndolos, amonestándolos con la palabra. Y confíe. No se dé por vencido. Cuando sienta que va a tirar la toalla, recuerde, es Dios quien produce en vosotros. ¿Qué cosa? Así el querer como el hacer por su buena voluntad, dice el versículo. Ese es el cómo. ¿Quién? Dios. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa hace Dios? Produce. ¿Cómo lo produce? Haciendo que nosotros haya ese deseo, es el querer, eso es voluntad. Y el hacer, el actuar, el movernos en acción a llevar a cabo lo que el Señor pone en nuestro corazón para hacerlo. Esa parte del versículo, por su buena voluntad. ¿Qué significa? La Nueva Biblia de las Américas dice, para su buena intención. La Nueva Versión Internacional lo traduce así, para que se cumpla su buen propósito. ¿Qué significa eso? Hermanos míos, esto es un reflejo del versículo 11 de este mismo capítulo, después de que Pablo explica la humillación y exaltación de Cristo, termina y dice, para que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Es un reflejo de ese versículo, pero aplicado a la santificación del creyente. Por su buena voluntad, para que se cumplan los buenos propósitos que Dios tiene para ustedes y se dé la gloria al Señor. ¿Se da cuenta? Todo va conectado, hermanos. El deseo, la intención, el origen, la razón de nuestra salvación es Dios mismo, es su corazón. Fue el amor del Padre quien nos salvó. Y todo lo que Él ha hecho en nosotros, hará en nosotros y a través de nosotros, repercutirá en sus buenos propósitos para nuestra vida, que levantará gloria a Él. Regresamos a Dios. Todo es por Él, en Él y para Él. Nada fuera de Él. La idea aquí, hermanos míos, básicamente, dice Pablo, si usted quiere vivir una vida digna del Evangelio, si usted quiere andar en humildad, mire a Cristo. Si usted quiere ser como Cristo es, y el cristiano quiere, entonces, dice Pablo, ocúpese en su salvación, obedeciendo la palabra, y confíe en que el Señor les dará las fuerzas para hacer lo que Él ha mandado hacer. Es en las fuerzas de Él que las cosas se darán en su vida. La santificación, hermanos, con esto concluyo, es una obra progresiva, es una obra paulatina, lo que significa poco a poco. Es una obra constante, toma toda la vida, hermanos. Y estamos, hermanos míos, plenamente involucrados, somos plenamente responsables de ella. Nos va a costar, nos va a doler, como aquel atleta que se prepara y entrena para una competencia y los músculos le duelen y el cansancio en su cuerpo es evidente, pero quiere ganar la medalla. Pablo hace una analogía con esto y dice, nosotros también debemos correr la carrera de tal manera que la ganemos. Aquellos lo hacen por una medalla en la carne, por algo material. Nosotros por una medalla, por una corona que es incorruptible, por algo que es divino. Hermanos míos, nuestra esperanza es que en esta carrera, esta obra es en conjunto y de la mano de Dios, y en última instancia es Él quien nos persevera hasta el final. Y hermanos míos, nunca lo que Él hace anula nuestro esfuerzo. Nosotros podríamos resumir todos estos dos versículos, hermanos, y todo lo que se ha dicho hoy de esta manera. Me esfuerzo y trabajo en mi santificación porque Dios trabaja en mi santificación y lo hago para la gloria de Dios. Cristiano, ocúpate en tu salvación con temor y temblor. No cristiano, no creyente, persona que estás aquí sentada y no conoces a Cristo, ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Ven a Cristo a recibir el don de la vida eterna y el perdón de tus pecados, confesando que Él es el Señor.
que Él, siendo Dios, vino y encarnó como hombre y se humilló a sí mismo, subió esa cruz y murió para pagar por los pecados de todos aquellos que ponen su fe en Él. Él es el unigénito de Dios. Él es quien Dios nos ha dado para salvación. No hay otro, no hay otra manera, no hay otro camino. Él es el camino. Ven a creer en Él hoy, porque el que en Él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Oremos, hermanos míos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos exhorta, Señor Padre, a vivir en obediencia a ti, siempre confiando en que eres tú, Señor, quien produce así el querer como el hacer en nosotros. Gracias, Señor, porque no nos dejaste, Señor, con una serie de reglas que cumplir a ver cómo le hacemos. No, Señor, tú nos has pedido honrarte en amor y estás con nosotros para producir en nosotros la fuerza necesaria y el deseo, Señor, de levantar gloria a tu nombre, Señor, por nuestro vivir, por nuestra conducta. Padre, te pedimos que produzcas esto en nosotros. Te pedimos, Señor, que pongas dentro de nosotros esta energía, este fuego de tu Santo Espíritu, Señor, para seguirte, para amarte, para crecer en ti, Señor, para la gloria de tu nombre. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.